Hola, muy buenos días, estimadas alumnas y alumnos del Instituto Don Bosco. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión en la clase de formación cívica y ética para tercero de secundaria, hablando acerca de la función de la autoridad en la aplicación y cumplimiento de las normas y leyes. Pero en ese sentido lo vamos a ver desde el punto de vista del control que puede tener el ciudadano en un momento determinado de esas acciones que llega a realizar la autoridad. Para esto es importante mencionarte primeramente el punto de lo que viene a ser un aspecto trascendental en la función de las autoridades y que no es otra cosa sino lo que se conoce con el nombre de legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad de las autoridades, estamos hablando de que en primer lugar las autoridades han llegado al lugar que están ocupando. ¿Por qué? Porque el pueblo así los ha elegido, el pueblo los ha puesto en el lugar en donde se encuentran por medio de una votación, es decir, de un proceso electoral, o en un momento determinado han llegado ahí por un nombramiento que se apega a las facultades de otra persona y que va de acuerdo a la normatividad. Es importante mencionarte en ese aspecto que hablar de legitimidad es hablar de que el pueblo, el ciudadano, acepta considerablemente la forma de actuar, de desempeñarse, de llevarse a cabo como autoridad de determinado funcionario público. Es decir, se puede decir que es prácticamente un grado de aceptación del ciudadano hacia la autoridad. ¿Por qué? Porque le gusta esa forma de gobernarse, porque se desempeña, como hemos dicho, con apego a la ley, con apego a derecho, y por lo tanto la gente lo tiene en aprecio y valía. Y que en base a esto no es necesario que sus decisiones sean tomadas a través de la violencia, sino simple y sencillamente son obedecidas por propia voluntad del pueblo, por propia voluntad del ciudadano, sin más. Muy bien. Ahora, sin embargo, es importante comentarte que dentro de este punto tiene mucho que ver lo que viene a ser el control del ciudadano hacia la autoridad. Y mencionarte también que en relación al control del ciudadano hacia la autoridad, hay tres puntos muy importantes que debemos mencionar y que pues prácticamente son pieza clave de que el ciudadano tenga pleno conocimiento de la autoridad, de lo que hace la autoridad, y que hasta cierto punto limite esa actuación y no pueda pues pasarse o extralimitarse en sus funciones. A lo que me refieres a las tres características que se conocen con el nombre, la primera de ellas de rendición de cuentas, la segunda de ellas de acceso a la información, y la tercera y última es lo que se conoce con el nombre de transparencia. Pero, ¿qué son cada una de estas circunstancias o elementos importantes o básicos de una democracia? Primero de ellos, cuando hablamos de rendición de cuentas, no estamos hablando de otra cosa, sino simplemente de la obligación por parte del funcionario público, de la autoridad, de informar, de tener al tanto al ciudadano de lo que está haciendo, de cómo lo está haciendo y cómo lo está llevando a cabo. En un momento determinado es un informe, prácticamente lo que estamos mencionando como la primera situación o característica de ese control de los ciudadanos. Como tú sabes, ejemplo de ello es el informe que realiza anualmente el presidente de la República, los gobernadores de los estados, los alcaldes y en sí prácticamente todas las autoridades que han sido electas. Cuando pasa un determinado lapso de tiempo, llevan a cabo un informe de labores. ¿Sí? Normalmente nos estamos refiriendo a que lo realizan de manera anual. Ahora, ¿cuál es la segunda de esas características? El acceso a la información. Todo ciudadano, por el simple hecho de ser gobernado, por ser el simple hecho de estar bajo la autoridad de un determinado funcionario, tiene la capacidad para
tener acceso a determinados datos que tienen que ver con las funciones de esos gobernantes. Concretamente estamos hablando de que puede solicitar la información y concretamente, valga la redundancia, nos referimos en un momento determinado a lo que se conoce como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, conocido como el INAI. ¿Cuál es la función que realiza ese INAI en relación a los ciudadanos y en relación al propio gobierno? Pues simplemente concentrar toda la información que se tiene acerca de los funcionarios, de sus labores, de lo que vienen a ser los manejos de los dineros, si lo queremos llamar de esa forma, y pues concentrarlos de manera pues prácticamente permanente, de tal forma que cuando el ciudadano quiera consultar esa información, esos datos, le entren dudas, simplemente acudir al INAI. ¿Para qué? Para que pueda estar al tanto en el conocimiento de ese funcionario público. Muy bien. Ahora, la tercera de esas características es lo que se conoce con el nombre de transparencia. ¿Qué podemos decir acerca de la transparencia? Pues simple y sencillamente de que el gobernante debe realizar los actos que le fueron confiados y los actos a los cuales tiene facultad de acuerdo con la Constitución o las leyes de manera totalmente visible. Esto significa que las acciones que realiza deben estar a la vista de la opinión pública. No tienen la capacidad, no tienen el poder de ocultar absolutamente nada de sus acciones, de sus actividades. ¿Por qué? Porque se supone que el funcionario público lo realiza a favor del ciudadano, a favor del pueblo. Y es muy importante comentarte esto porque algunos gobernantes creen que por el hecho de ser autoridad, por eso ya tienen la suficiente capacidad para ocultar y manejar todo lo relativo a su gobierno en lo oscurito, es decir, atrás de bambalinas, sin darle la transparencia o la vista que debe de darse al ciudadano. En este sentido, sí comentarte, es una obligación actuar con transparencia por parte de los funcionarios públicos, ya que lo que están manejando es primero los recursos que proporciona el propio ciudadano a través de sus impuestos y que con base en ello la autoridad está obligada a hacer las cosas de manera visible. Por eso se dice que debe ser transparente, no se le puede ocultar absolutamente nada de esas funciones. ¿Por qué? Porque se supone, en segundo lugar, que el gobierno es un gobierno del pueblo y que el beneficio de ese gobierno debe estar no encaminado a otra persona más que al propio ciudadano. Muy bien, pues ahora sí que con esto doy por entendido el tema relativo a las autoridades, y en este sentido, y comentarte nada más que si aún así tienes alguna duda, alguna inquietud, inclusive me la puedes hacer llegar a través de mi correo, el cual tú ya sabes y que está en la página tanto de Santillana como de lo que viene a ser Essentia. Pues por mi parte, obviamente es todo. Agradezco tu atención y que tengas muy buen día.